La sesión previa es completamente introductoria y da al lector una idea de lo que significan los métodos numéricos y la manera como vamos a desarrollar el curso. Ahora vamos a comenzar el desarrollo del curso propiamente dicho con unos preliminares fundamentales, los cuales van a permitir al estudiante apropiarse de un lenguaje y un vocabulario. Ahora hablaremos del error. El error es muy importante que entendamos en qué consiste y cuál es la idea del error. Hablaremos del error relativo y absoluto, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias en la solución. Como marco de pensamiento tenemos que tener en cuenta que vamos a resolver un problema de la vida real de un ingeniero. Para resolver ese problema debemos tener cuidado de cómo hacemos las cosas, de dónde vienen nuestros datos y con qué herramienta vamos a computar. Todas ellas serán fuentes de error. Al resolver un problema de ingeniería es muy importante entender que los errores y aproximaciones hacen parte de la solución misma del problema. Para justificar esto, es importante entender que a pesar de ello, la solución que nosotros obtengamos debe mantenerse en el ideal de que esa solución es la exacta, que tenemos un grado de confianza grande en la solución misma y que eso que computamos o lo que esperábamos computar es lo que debería ser. Entonces, nosotros esperamos que no tengamos una solución con errores. Sin embargo, vamos a ver que se nos presentan de manera continua cada que resolvemos un problema. Para resolver esa situación, veamos dónde nacen esos errores. En primer lugar, pensemos en el método. El método entendido como la forma como se realizan los procesos y la sucesión de operaciones que nosotros definimos para calcularlo. Puede ocurrir que métodos que son matemáticamente equivalentes generen soluciones diferentes. Del mismo modo, los datos que se usan en un problema también pueden llegar a tener errores. Es importante que sepamos si esos datos son resultados de mediciones, qué aparatos se utilizaron para medir, si los valores vienen con aproximaciones o no, y qué tipo de valores o características tenemos que introducir a los problemas, porque pueden llegar a ocurrir que sean constantes experimentales o otro tipo de constantes. También es importante entender que el tipo de máquina que utilicemos para resolver el problema puede ayudarnos a generar errores. De ahí que es muy importante que tengamos claridad que estos errores se van a presentar en la solución de un problema y tenemos que convivir con ellos. Lo importante es saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a manejar. Vamos a reconocer cuáles son esas fuentes de error a través de algunos ejemplos que discutiremos y realizaremos. En primer lugar, vamos a trabajar con el problema del método empleado. El método empleado puede originar errores. Algunos casos, la ley modulativa no necesariamente se cumple porque existen diferentes números distintos de ceros que al sumarlos con otro número da como resultado ese mismo número. La ley asociativa tampoco se cumple porque no necesariamente al asociar los números de manera diferente respetando el orden, el resultado es el mismo. La división por un número muy grande no necesariamente da un número muy pequeño, puede llegar a dar 0. O la operación entre dos números no necesariamente da como resultado otro número. Estos son ejemplos de los que podemos observar que el método empleado no funciona. De la misma manera, la máquina utilizada. En la máquina utilizada podemos observar varias cosas importantes. Por ejemplo,
medir una característica física depende del aparato de medición que utilicemos. Pensemos en el tiempo. Un reloj de arena no mide lo mismo que un reloj analógico o digital. Cuando tengamos una máquina de 32 bits no va a trabajar lo mismo que una máquina de 64 o una calculadora o un celular. En fin, la máquina va a afectar los resultados. Por último, los datos. Si esos datos vienen de mediciones, esas mediciones traen unas características según el aparato que utilicemos, ya lo discutimos en la máquina usada. Si los datos son resultados de valores experimentales o valores asociados a, a datos acordados de acuerdo con la experiencia, ejemplo, en los cálculos de costos de una obra, etc. Total que aquí vemos ejemplos donde los problemas de ingeniería necesariamente traen errores y esos errores son intrínsecos. Espero que queden convencidos de que al resolver un problema de la vida real, generalmente tenemos errores y no podemos hacer nada más que trabajar con ellos. Teniendo en cuenta el desarrollo conceptual logrado hasta ahora, estamos a punto de obtener una nueva definición de lo que hacen los métodos numéricos y el análisis numérico. Por una parte, los métodos numéricos estudian y construyen maneras de resolver los problemas. Ese mismo aspecto que se discutió anteriormente, pero por ahora podemos agregar entonces cómo se analiza y se determina cuáles son, cómo aparecen esos errores y cómo se propagan los errores en la solución y cuál es el efecto que tenemos en la solución misma del problema. Esto es un aspecto muy importante porque a la hora de entregar una solución tenemos que dar criterios de calidad sobre la misma. Hemos hablado de aproximaciones y por lo tanto tenemos que hablar de la noción de error. En primer lugar, para ser claros, vamos a tener en cuenta que error es diferente a equivocación. La equivocación no es admisible, mientras que el error es un concepto sobre el cual tenemos que trabajar y tenemos que convivir con ellos. Los errores aparecen de manera natural en el uso de los computadores y la solución de un problema real. Partamos entonces de un concepto y es el siguiente. Cuando yo tengo dos valores sobre los cuales trabajar, un valor verdadero que es el soñado y un valor aproximado, entonces el error resulta de la comparación entre estos dos valores. En matemáticas existen dos conceptos sobre los cuales vamos a trabajar. En primer lugar, la comparación por diferencia, que es el error absoluto, y la comparación por división, que va a ser el error relativo. Empecemos entonces por el error absoluto. Cuando hablamos del error absoluto, entonces estamos diciendo que queremos saber cuál es la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. Esa diferencia, pues la vamos a llamar error absoluto. En algunos casos es posible definirlo como una distancia, en ese sentido no se tiene en cuenta el signo, pero lo más importante es que tenemos que pensar en la discrepancia que existe entre el valor verdadero y el valor aproximado. Es importante tener en cuenta que a veces en la vida real no se conoce ese valor verdadero. Sin embargo, siempre tendremos o casi siempre tendremos el valor aproximado y una noción de error. Esa noción de error en general es el máximo error absoluto posible. Entonces uno podría decir, por ejemplo, en un caso en el que uno conoce el valor aproximado y dice que hay un error máximo de 5 unidades, o, en fin, en ese sentido, entonces uno dice que el valor verdadero está entre ese valor aproximado más o menos esas 5 unidades. Es importante que pensemos en los ejemplos y las posibilidades que tenemos de ese error. En clase discutiremos este asunto. Vamos a hablar ahora del error relativo, aquel que resulta de comparar el error absoluto con respecto al valor verdadero.
¿Qué significa? Estamos midiendo la cantidad de error que se sucede con respecto a una magnitud o a una cantidad sobre la cual estamos trabajando. El error relativo carece de unidades, porque si se observa, el error absoluto tiene unas unidades y el valor sobre el cual estemos trabajando tiene unas unidades, por lo tanto se cancelan. Eso significa que el error relativo se puede dar en términos de porcentajes. Pero tenemos un problema. Habíamos dicho que el error verdadero por lo general no se conoce y entonces no tiene sentido calcular el error relativo con respecto al valor verdadero. Lo que se hace en la práctica es calcular el error relativo con respecto al valor aproximado. Entonces una pregunta que tenemos que resolver es qué tan buena resulta la medición del error relativo con respecto al valor aproximado en relación con la medición del error relativo con respecto al valor verdadero. Esta diferencia hay que analizarla y tener en cuenta qué es lo que pasa con estas alternativas y en qué casos esto funciona bien y en qué casos no funciona bien. Vamos a entrar más en detalle en el análisis de las consecuencias que tiene reemplazar el valor verdadero por el valor aproximado en la definición del error relativo. Es importante para entender este análisis ver que la magnitud del error relativo depende de la magnitud del error absoluto en relación con la magnitud del valor que estamos trabajando. Para hacer este análisis vamos a mirar la diferencia que existe entre el cálculo del error relativo con respecto al valor verdadero y el cálculo del error relativo con respecto al valor aproximado. Esa diferencia esperamos que en teoría sea cero, pues porque si es cero se supone que ambos errores son iguales. El resultado de esa comparación da en términos del error absoluto al cuadrado dividido por el valor verdadero multiplicado por el valor aproximado. Esto significa en términos generales que si el valor verdadero es muy grande, la relación es muy buena. Si el error verdadero tiende a cero, estamos en problemas y tenemos dificultades. Entraremos en detalle para analizar esta situación y mirar esta diferencia con más cuidado porque habrá casos excepcionales en donde esta aproximación trabaja de manera inadecuada. Para finalizar esta sesión, vamos a hacer algunas observaciones importantes al respecto de los errores. Lo primero es que cuando calculamos el error, nunca vamos a obtener en la realidad el valor exacto del error, dado que no se conoce el valor verdadero. En ese sentido, esos valores del error no pueden sumarse al valor aproximado y decir que ese es el valor verdadero, sino que más bien cuando expresamos el error expresamos es un rango sobre el cual vamos a desarrollar una confianza sobre los valores. Entonces, en ese sentido, el error funciona como una cota máxima y la vamos a entender así, tanto el error relativo como el aproximado. Otra cosa importante es que ambos errores nos van a permitir a nosotros establecer un grado de confianza sobre la cifra. Y importantísimo, el error absoluto cuando uno lo calcula tiene unidades. Entonces, decir que cometimos un error de 3 metros sin plantear una relación con el valor sobre el cual estamos trabajando, esto puede llegar a ser ambiguo. En ese sentido, el error relativo da más información que el error aproximado y se utiliza mucho más dar valores relacionados con el error relativo y sustentar y argumentar los resultados con respecto al error relativo que con el absoluto. Hemos visto cómo al utilizar valores aproximados es importante tener asociado a esos valores un grado de confianza. La pregunta que vamos a desarrollar en la siguiente sesión es cómo medir ese grado de confianza.